Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien de salud y estén haciendo todos la cuarentena, igual que yo. Así que, bueno, esta va a ser nuestra segunda clase al estilo virtual, al igual que la próxima, y espero que nos podamos ver pronto en la escuela. Bueno, como les dije la semana pasada, esta materia es historia de las ideas, en relación obviamente a nuestra historia, a la historia argentina. Este año no vamos a ver historia europea, solo en mención y en relación a lo que estaba sucediendo en Europa como contexto y en relación a América y específicamente en Argentina. Para hacer hoy lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es un pequeño, vamos a hacer como un resumen de lo que está sucediendo en Europa y sus consecuencias en América y en el Río de la Plata. El viernes que viene lo más seguro es que hablemos un poco de Belgrano, de Moreno y trabajemos con algún que otro documento que yo voy a ir subiendo acá en el Classroom. Bueno, lo que podemos decir es que el siglo XVIII y el siglo XIX son dos siglos de cambios. En el siglo XVIII está la llamada Revolución Industrial, que sucede en Inglaterra. Esta revolución industrial va a generar, mismo como su palabra, como su nombre lo dice, revolución, una revolución en cuanto a la industria, la aparición de las grandes máquinas, todas obviamente en movimiento a vapor, pero igualmente es un avance muy grande a lo que eran los siglos anteriores, que no vamos a ver ninguno de estos avances. Mismo la aparición de la vacuna, con todo esto que estamos viviendo ahora del coronavirus, bueno, antes no teníamos vacunas. Y bueno, la aparición de la primera vacuna contra la viruela, que fue una de las pandemias también muy graves del siglo XVIII y siglo XIX también, generó resistencia obviamente por parte de la gente, pero permitió salvar una gran cantidad de vidas. Después tenemos una nueva corriente, que es la llamada ilustración. La ilustración, este siglo de las luces, se basaba principalmente en la razón sobre todas las cosas. La separación de la iglesia y del Estado. Lo más importante es el Estado. Por eso va a traer una serie de resquemores entre la iglesia. Una serie de autores como Montesquieu, como Rousseau, como Voltaire, que van a hablar sobre la educación, sobre la política, sobre la economía, sobre la libertad principalmente, van a ser muy importantes y van a ser figura clave para los revolucionarios de el centro y Sudamérica. Y otro de los eventos más importantes va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a generar también obviamente un cambio, o sea, el pueblo se va a levantar contra una monarquía opresora que no conseguía satisfacer las necesidades de la gente, las cuales estaba económicamente muy mal, había gastado muchísimo dinero ayudando a los Estados Unidos, por ejemplo, en las guerras de independencia, solo porque tenía conflictos con Inglaterra. También, bueno, malas cosechas, los gastos excesivos de la reina, de María Antonieta, eh, y una serie de problemas financieros relacionados también a la poca pericia de Luis XVI, hicieron que el 4 de julio de 1789 eh, comenzara la Revolución Francesa. Y ahí también una serie de cambios que van a afectar obviamente a Europa y después van a tener su connotación en América. En el caso de los historiadores van a decir que el siglo XIX o el largo siglo XIX, como lo han llamado, va a comenzar en 1789, en este periodo. Obviamente que cronológicamente no, empieza en 1800, pero ideológicamente comenzaría en 1789 y finalizaría aproximadamente en en la Primera Guerra Mundial, 1918, 20. Algunos historiadores la consideran casi hasta la década del 30, algunos hasta la Segunda Guerra, recién ahí comenzaría la, el siglo XX, ideológicamente. Pero bueno, ponemos la convención que hacen la gran mayoría de los historiadores, que sería en 1920. También relacionado a América, al continente americano, en este periodo del siglo XVIII tenemos las reformas borbónicas, que van a ser una serie de reformas propiciadas
Hubo unas primeras reformas hechas por Felipe V y después las más conocidas son las de Carlos III de Borbón, las cuales va a haber una serie de reformas en cuanto a lo político, lo económico, lo administrativo, lo social y también lo religioso, porque principalmente se va a hacer hincapié en la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran vistos como una serie de... no estaban bien vistos acá en América. Y ellos van a ser, los reyes van a sentir que eh, este grupo, la compañía de Jesús, está, no está respetando la figura y la autoridad del rey. Por eso van a ser expulsados. Después también estas reformas obviamente no van a tener mucho beneficio, no le van a generar mucho beneficio a América. Obviamente que el rey lo que quería imponer era su poder en las colonias. En esa época, al no tener medios de comunicación masivos, los virreyes, los gobernadores, los capitanes generales se abusaban del pueblo en nombre del rey. Y el rey no se enteraba y no lo sabía. Entonces, bueno, estas reformas son para tratar de controlar lo que ellos, obviamente por la distancia y por la poca pericia también de muchos de los Borbones, no lo podían hacer. En esa época también tenemos la independencia de los Estados Unidos, la primera colonia que se va a independizar de Inglaterra y la creación de un nuevo virreinato, el virreinato del Río de la Plata. Eh, y, pero a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, que es a partir de las reformas borbónicas, se le va a imponer al continente, a las colonias, que solamente pueden comerciar con España, con la metrópoli. Y esto en su momento no va a beneficiar. ¿Por qué? Porque la metrópoli económicamente no estaba bien tampoco y no podía satisfacer a las demandas de los colonos acá en América. A su vez, obviamente, la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución de Haití, van a generar una serie de conflictos y de focos donde los criollos se van a sentir que están en una tierra que, perfecto, éramos colonia, pero no teníamos ningún tipo de derecho. El español cuando venía a América era llamado don, mientras que el criollo era una persona de segunda, que no podía estar en la política o que estaba, o podía estar pero muy limitado, que no podía comerciar con los países que quería, especialmente Inglaterra. ¿Por qué? Porque España le obligaba a comerciar únicamente con la metrópoli. Entonces eso generó, hizo que una serie de revolucionarios, de eh, escritores, pensadores, empezaran a decir, esto la verdad ya no nos está sirviendo, tenemos que hacer un cambio. Si lo hicieron en Francia, si lo hicieron en Inglaterra, si lo hicieron en Francia, si lo hicieron en Haití, si lo hizo Estados Unidos contra una potencia, ya Inglaterra era potencia mundial en ese periodo, ¿por qué nosotros en el Centro y Sudamérica no lo podemos hacer? Es por eso que en el caso del Río de la Plata, empieza ya a haber una serie de hombres, figuras como Mariano Moreno, como Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, que ven que la autoridad del rey acá no sirve, la autoridad de los virreyes tampoco, que se sienten oprimidos por esta monarquía que no está satisfaciendo a ninguno, donde los peninsulares siempre se abusan de los criollos y que las provincias, la economía de las provincias tampoco están beneficiadas. Entonces se empieza a pensar en formar un gobierno manejado por criollos. Antes de la Revolución Francesa vamos a tener las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas 1806 y la Reconquista en 1807 van a propiciar una relación muy fuerte con Inglaterra. Además de, obviamente, de haber hecho, de tener conflictos y todo eso, va a que tengamos que en el transcurso de la historia eh, les pidamos dinero en préstamos, en el empréstito, por ejemplo con la Baring Brothers,
después todo lo que van a ser las fábricas, los medios de transporte van a ser ingleses. Entonces vamos a tener una relación carnal con Inglaterra por lo menos hasta la década obviamente del siglo XX, hasta 1930, 40 aproximadamente. Bueno, estas invasiones inglesas eh, van a, van a generar un nuevo periodo que los historiadores han llamado como la militarización de Buenos Aires. Nosotros no tenemos ejército en ese momento. Los patricios no son un ejército, son un grupo de vecinos, de patriotas, de milicianos que van a luchar para defender a la ciudad. Entonces, después había un montón de cuerpos, húsares, blandengues, pero no había un ejército. El ejército recién comienza con la llegada de San Martín, el ejército argentino, en 1812 aproximadamente, con la creación de regimiento de graneros a caballo, porque San Martín sí era una figura que sabía, era un militar de carrera. Y mientras que acá, los revolucionarios que estaban acá, no tenían muchos conocimientos de esto. Pero igualmente logramos expulsar a los ingleses y eh, proteger obviamente al Río de la Plata. Bueno, en 1808, mientras en Europa, a principios del siglo XIX, tenemos a Napoleón. Napoleón, en 1804, Napoleón en el siglo XVIII ya está en Europa, fines del siglo XVIII, 1794, 95, 96, anda por las campañas en Italia, las campañas, bueno, luchando con distintos, en Austria, bueno, en distintos territorios. En 1804, en 1800 se vuelve cónsul, en 1804 se vuelve emperador. En Francia sienten como que un hombre que seguía los lineamientos de la Revolución Francesa, lo de igualdad, fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, esos ideales de no tener una monarquía, sino una república francesa, se ven un poco truncos porque nuevamente vuelve al estilo de los reyes de los Borbones. Entonces, Napoleón ahí, a partir de ahí, empieza una campaña militar feroz por toda Europa para dominar Europa. Y en 1808 llega a España. España, que ya tenía demasiados conflictos, bueno, va a apresar obviamente al rey y va a hacer lo que los historiadores o lo que se conoce, y tal vez habrán leído el año pasado o el anterior, la farsa de Bayona. Agarran la corona, se la pasan y queda en manos de Napoleón, y Napoleón va a poner a su hermano en su lugar, a José Bonaparte o Pepe Botellas o Rey de Copas, porque era alcohólico y le gustaba jugar a las cartas. Entonces, Napoleón va a tener la particularidad que va a poner a su familia en las coronas, en todas las coronas europeas, hermanos, las hermanas, o sea, siempre van a estar, va a haber presencia de ellos en todos lados. Eh, es entonces que los revolucionarios dicen, a ver, tenemos al rey apresado, a Napoleón que está dominando por casi toda Europa, una colonia que no nos sirve, una metrópoli digo, que no nos sirve, que no nos puede satisfacer como metrópoli que es, y nosotros estamos acá sin poder comerciar con Inglaterra, el libre comercio, o sea, sin poder estar dominados por una serie de peninsulares que se sienten mejores solamente porque son españoles y nosotros somos criollos. Entonces es que comienza de a poco a empezar la chispa, que va a recaer en 1810 con primeramente la creación de una junta en la cual seguiría estando el virrey Cisneros, el último virrey acá del Río de la Plata, y dos españoles, dos vecinos españoles y dos criollos, Saavedra y no recuerdo, me he olvidado gente, Saavedra y si no me equivoco es Rodríguez Peña, pero no estoy segura. Bueno, después les averiguo bien y se lo subo en el Classroom, porque la verdad ahora justo me olvidé. Y esto va a generar una serie de inconvenientes porque los hombres de Mayo van a decir, no, a ver,
nos queremos supuestamente desligar de Europa, desligar de España, y estamos teniendo una junta donde el virrey sigue estando teniendo poder, donde tenemos a dos peninsulares y solamente tenemos dos criollos. Entonces esto no nos sirve. Así que lo que hacen, obviamente que esta junta se termina disolviendo y se decide hacer una nueva junta. Y acá está el recordado 25 de mayo de 1810, donde el pueblo quiere saber de qué se trata, donde tampoco estaba todo el pueblo, porque las mujeres, la representación que nosotros tenemos de la Revolución de Mayo, la gente en la plaza con los paraguas, las mujeres, los niños, ahí y el sol que cae sobre el cabildo, es una representación del siglo XX y la mayoría son son de cuadros del chileno Pedro Subercasó, que muchos están ahí en el cabildo. No era así, las únicas personas que estaban ahí eran hombres blancos, mujeres no estaban, no había niños, no había esclavos, no había nadie, o sea, ni comerciantes, no, eran gente blanca libre, o sea, esa era la gente que estuvo ahí. No se sabe si llovió o si llovió o no llovió, tal vez sí por el tipo de clima que tenemos nosotros, siempre en esa época llueve, siempre hubo frío húmedo acá en Buenos Aires, entonces puede ser, y tampoco había tantos paraguas como se ven, porque el paraguas no es como ahora que uno en la esquina va y lo compra, sino que era un elemento de lujo. Se hacía con materiales especiales, venían de Europa, se hacía de carey muchas veces, de marfil, el cabo. Entonces, solamente la gente de los nobles podían acceder a un elemento de lujo. Entonces, en 1810 se decide tener un gobierno propio y comienza el primer gobierno patrio, con Cornelio Saavedra como presidente y después todas las calles, todos los patriotas, que hoy en día son las calles del barrio de Valvanera, como Larrea, Ascuénaga, obviamente Belgrano, Mateu, entre otros. Bueno, esto va a ser como el comienzo de, no la República Argentina, como la han mencionado algunos historiadores a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que dicen acá comienza la Argentina o acá comienza la República Argentina o el Estado argentino. Acá no comienza el Estado argentino, acá comienza sí un nuevo periodo en el Río de la Plata donde no vamos a estar bajo dominio de España, pero no significa que no seguimos teniendo relación con España. Si ustedes si alguna vez vieron en la tele, vieron cuando aparecen los reyes, los borbones, ¿de qué color es la banda que tienen? Celeste y blanca. ¿Cómo es nuestra bandera? ¿Cómo es nuestro escudo? Es celeste y blanco. ¿Y cómo es el color de la casa de Borbón? Celeste y blanca. Entonces, el color de la bandera no es porque Belgrano miró el cielo y dijo, ay, qué lindo, y se hizo la bandera. Esto es una construcción también del siglo XX, que se hace con la escuela, como, bueno, una historia argentina, y bueno, Belgrano miró el cielo y a partir de ahí hizo una bandera. No, esto demostraba como nosotros no queríamos pertenecer o no queríamos estar dominados económicamente por ustedes, pero no significa que los odiemos totalmente. Por lo menos esto es al principio, porque mismo dentro del gobierno, primero vamos a tener también peninsulares, o sea, va a haber españoles, como Ascuénaga, como Larrea. Eh, y también vamos a tener una serie de conflictos dentro de ellos mismos. Mismo es muy conocido el conflicto entre Moreno y Saavedra. Moreno era revolucionario, jacobino, extremo, de izquierda. Él quería un cambio total, una separación total. Mientras que Cornelio Saavedra era jefe de los patricios, era más moderado, era una figura que decía, bueno, a ver, vamos a trabajar a tener un poco de calma, quería un cambio pero moderado, era como un centro derecha, una cosa así, si tendríamos que ponerle una denominación. Seguía las ideas de la revolución, pero era una figura que esperaba un poco más de consenso para poder hacer las cosas.
Esto va a generar una serie de conflictos entre ellos que van a terminar después con la muerte de Moreno en alta mar y lo que ha quedado en la historia, o lo que lo han recogido los historiadores como el primer desaparecido de la historia, o la primera figura que murió en extrañas circunstancias. Siempre se le echó la culpa a Saavedra por esto. No se sabe si fue así o no fue así. Uno tendría que sacar sus propias conclusiones. Puede ser que sí, como puede ser que no. El problema es que sí, ellos tenían una serie de grietas, y había una grieta en la primera junta, algo normal en la historia argentina y en nosotros. Así que, y que se vio obviamente reflejada con la muerte de Moreno, y bueno, después los problemas que después Saavedra tuvo también, porque Saavedra no murió, murió obviamente unas décadas después, pero casi en la indigencia total. Entonces, estos hombres de Mayo, con todos sus desaciertos, con sus problemas, con sus consensos, bueno, lograron no crear, como había dicho anteriormente, un Estado argentino, no una República Argentina, sino dejar de ser parte de una colonia que no les satisfacía, pero todavía tenían como una unión con ella. Obviamente que esto después va a ir cambiando con el paso de los años, con la disolución de la primera junta, con la llegada de San Martín, con la llegada de nuevos aires también a Europa, y después, la llegada de la independencia. O sea, la situación en el territorio va a ir cambiando, entonces esto no va a ser, o sea, las primeras ideas o los primeros pensamientos que tuvieron estos hombres no van a ser iguales al final de la guerra, por ejemplo, cuando finalice las guerras de independencia. Mismo en el Río de la Plata vamos a tener muchos problemas. Acá van a surgir las provincias unidas del Río de la Plata, y va a generar una serie de problemas también porque va a haber una anarquía en 1820. La mayoría de los hombres de Mayo van a ir muriendo en la indigencia o con muchos problemas. No todos, pero el primero que muere, por ejemplo, es el cura Alberti, que lamentablemente hemos perdido los huesos del cura Alberti cuando tiraron la iglesia de San Nicolás de Bari, que estaba donde hoy está el obelisco, y cuando ampliaron la avenida Corrientes. Había un montón, una gran cantidad de cadáveres se encontraron, de ya restos se encontraron ahí en la avenida Corrientes, y obviamente la gente lo único que hizo en ese momento, agarrarlo y tirarlo por ahí. O sea, o los tiraron o los guardaron en alguna iglesia, pero bueno, lamentablemente lo hemos perdido todo eso. Esa iglesia fue muy importante justamente porque ahí flamó la bandera por primera vez, en 1812. Obviamente fue en las orillas del río Paraná, pero cuando vino acá a Buenos Aires fue ahí en esa iglesia. Y ahí estaban anotados muchos patriotas. Moreno, estaba, posteriormente Rosas, también Juan Manuel de Rosas. Fue una iglesia muy importante que lamentablemente no se pudo correr del lugar, y se había restaurado encima en el siglo XX, y después, lamentablemente por la inteligencia de nuestros políticos de turno, la tiraron y quedó, se emplazó el obelisco. Y la iglesia de San Nicolás de Bari se fue a Avenida Santa Fe, pero no tiene nada que ver con esa iglesia histórica. Esta es una iglesia moderna que está en Santa Fe y Montevideo, me parece. Y fue emplazada en la década del 30 encima. De 30, o sea, después de que apareció el obelisco, esta iglesia apareció al año, a los 2 años aproximadamente. Pero no tiene nada que ver con esa histórica. Entonces, y volviendo a los hombres de Mayo, no todos quedaron económicamente bien. O sea, Belgrano, después vamos a hablar de Belgrano y de Moreno más en profundidad la semana que viene, vamos a leer algo de ellos, o por lo menos primero de Moreno y después seguimos con Belgrano, pero fueron figuras que dieron todo por la patria y no consiguieron nada. O sea, eran hasta 1910 más o menos, voy a extenderme un poquito más en el tiempo, hasta 1910, 20, los políticos, los que van a ser después los presidentes, los gobernadores, después los presidentes,
van a morir en su casa. No se van a enriquecer. Van a vivir en sus casas, la mayoría son gente de la élite porteña, y no le van a robar al Estado. No significa que todos eran honestos y honrados, porque nunca hubo nadie honesto y honrado en este país, pero tenían un poco de sentido común. Entonces, no, no hacían lo que hicieron los políticos después de la década de los 50 en adelante. Entonces, de entrar y enriquecerse. O sea, no se tenía ese sentido. Por la patria no se hacía eso. En la Argentina no se hacía eso. Entonces, estos hombres murieron por un ideal, la gran mayoría. Muy jóvenes, algunos vivieron mucho más años que otros, pero todos tenían una idea o una idea en común que era el bien de el territorio. Así que, bueno, este más o menos, gente, es el contexto europeo y lo que pasaba en el Río de la Plata a principios de 1810. Yo lo que voy a hacer es, además de subirle este video, les voy a subir, no sé si alguno habrá comprado el libro, no lo creo porque la semana pasada lo vimos y bueno, ustedes saben que tuvimos todos estos problemas ahora con el tema del coronavirus, del libro de Romero, de la breve historia de los argentinos. Yo les saqué unas fotos sobre el libro, espero que se vean bien, si no se ven avísenme, si no son muy legibles, así tienen una idea de lo que pasaba en Europa y en el Río de la Plata cuando llegó con la creación del virreinato y después, bueno, la llegada de la Revolución de Mayo. Y los que ya capaz consiguieron el libro, vayan leyendo esa parte, por lo menos esa primera parte. Y les voy a subir también un video de Gabriel Di Meglio, donde habla de 1810, se llama Los años decisivos. Creo que el año pasado vimos algunos de estos videos con ustedes, donde se ve 1810, pero no solamente en cuanto a lo político, sino en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a la moda, la música, o sea, todos los cambios que pasaron en Europa, en América y en algún que otro continente en el mismo periodo. Así que eso les va a servir para como quedar bien asentados si yo no he mencionado algún tema en ese video que está muy bien hecho por Gabriel Di Meglio, doctor en historia y hoy en día está en el cabildo, es el presidente del cabildo no presidente, el director general del cabildo de Buenos Aires. La semana que viene vamos a centrarnos en la figura de Mariano Moreno, en los primeros periódicos también, vamos a hablar un poco de los primeros periódicos, las ideas de Moreno, vamos a trabajar, voy a subir algún documento de Moreno y vamos a hacer alguna actividad y después vamos a ver algo de Belgrano. Ya espero que ya para esa época estemos volviendo ya al colegio y si no, seguiremos de este modo virtual hasta que regresemos y bueno, esta pandemia finalice. Bueno, gente, espero que les haya servido. Cuídense mucho, no salgan, usen mucho alcohol en gel, mucho desinfectante, mucho lisofor. Cualquier duda que tengan, me escriben por mi correo, ustedes ya lo conocen, o acá por el Classroom. Y bueno, nos vemos el viernes que viene en forma virtual y ojalá que ya en abril nos veamos de forma presencial ahí en la escuela. Bueno, gente, les mando muchos besos, cuídense mucho y esperemos que esta pandemia nos dé un poco de respiro. Bueno, les mando muchos besos. Chau, chau.